Este video fue patrocinado por FinFan. Te mando un saludo, FinFan, agradezco tu apoyo y espero disfrutes del contenido. Bungo Stray Dogs es la adaptación por parte de Studio Bones al manga del mismo nombre, fragmentada hasta ahora en 3 temporadas de 12 episodios cada una. Esta obra adquirió una enorme popularidad en los últimos años debido, creo yo, a los muy llamativos diseños de Harukawa 35, el ilustrador del manga, y por todos esos elementos shounen que los acompañan, sobre todo por la gran cantidad de acción sobrenatural que tiene, por lo que es natural que cierto público sienta afinidad con la obra. Pero ni una estética atractiva ni un montón de fanservice hacen que la serie sea buena, sino principalmente el guión. El guión de cualquier obra debe ser consistente, estructurado y eficiente, 3 cualidades que Bungo Stray Dogs no tiene. La obra es bastante irregular en sus distintos arcos argumentales, pero sin lugar a dudas donde esta peor se desempeña es al comienzo. El primer arco es un divague constante de ideas distintas superpuestas, plena herencia del manga. El autor Asagiri Kafka realmente no tenía idea lo que estaba haciendo. Su propuesta inicial era la de juntar a sus escritores favoritos y hacer los personajes con poderes relacionados a sus correspondientes obras. Por ejemplo, Ryunosuke Akutagawa, el autor de Rashomon, posiblemente la obra de literatura más conocida de Japón, es uno de los personajes más importantes y recurrentes en Bungo Stray Dogs. Y su superpoder se llama Rashomon. Lo mismo sucede con el enorme cast de 15 personajes que tiene esta temporada. Parece que Kafka estaba tan emocionado con su idea que superpobló a su obra de personajes inútiles sin darles un destino claro. Así que la excusa que tomó para darle forma a la trama es la de hacer un club de detectives. 2 de los clichés más grandes de todo el anime. Bueno, no era estrictamente un club porque técnicamente no tiene ambientación escolar, pero es la misma esencia. Lo único que intentó darle un enfoque un poquito más maduro. Se supone que es un trabajo, pero no hay clientela ni ningún tipo de remuneración. O sea, el escenario está pésimamente construido. Y por supuesto, Kafka ni siquiera da una explicación de los superpoderes. Los personajes simplemente los tienen y punto. Una vez formado el club, que no es un club, tiene que darle un propósito, el cual, como dije, no lo tiene del todo claro, así que Kafka se pone a experimentar. De este divague surge un primer episodio bastante influenciado, a mi criterio, por las animaciones de Shaft, especialmente por Sayonara Setsuba Sensei y Bakemonogatari. Pero enseguida se olvida de esto y toma un rumbo más detectivesco, con casos irrelevantes y muy mal construidos. Mientras que otros capítulos eran mayoritariamente orientados a una comedia super cliché, hasta que finalmente dio en el clavo, inventó a la mafia, que es la fuerza opositora al club de detectives, y de esta forma enfrenta a sus 2 personajes más distintivos en la analogía más gastada de todo el anime, la pelea del dragón chino contra el tigre. Pero a pesar de haber introducido este concepto bastante temprano, Kafka no captó esta idea del todo, así que la, entre comillas, trama del primer arco fluctúa en estos 3 escenarios por 12 capítulos, en los que no desarrolla a ninguno de sus 15 personajes. El arco termina sin haber tenido ningún tipo de estructura. No existió jamás un conflicto ni nada que cohesione correctamente a todos sus elementos, lo que nos deja bien en claro que Kafka es un pésimo escritor y este arco en particular apenas si llega a un 2 de 10. Al concluir esta primera temporada me pregunté, ¿qué hubiese pasado si en vez de aglomerar tantas ideas heterogéneamente, Kafka se hubiese detenido a pensar y estructurar las bases sólidas de una historia de esa magnitud, simplemente con 2 o 3 personajes y con un escenario menos shonen y más ambientado a la mafia, que es lo que creo intentó plasmar? Y enorme fue mi sorpresa al encontrarme con que eso fue exactamente lo que ocurrió en el segundo arco. El cambio es tan drástico que incluso el protagonista no aparece. Atsushi Nakajima es el principal exponente shonen, además de ser un protagonista sin gracia, sin historia y sin propósito en la obra, por lo que removerlo a él y a los 10 personajes menos frecuentes, que no aportan nada, era la opción más acertada. De esta forma se podría construir un desarrollo pertinente para los 2 personajes más interesantes que ofrece la obra. Estos son Osamu Dazai y Ryunosuke Akutagawa.
pero no podía simplemente borrar todo y hacer de cuenta que la primera temporada nunca existió. Así que la mejor opción fue hacer una elipsis. Remontar la historia 4 años al pasado, antes de que existiese el Club de Detectives. Y el cambio de calidad fue abismal. Podemos ver enseguida de empezado el primer capítulo de la segunda temporada que los elementos shonen ya no están presentes, sino que se establece un escenario y un ambiente mucho más maduro. Desde la puesta en escena, la iluminación y hasta la música. La escena se lleva a cabo en la barra de un bar, donde Dazai intercambia información con otros 2 miembros de la mafia. Y en base a las relaciones entre estos 3 personajes es que se establecen las bases de este arco. Y enseguida se expone un conflicto y un misterio, que es que uno de ellos va a morir. Y en los 6 minutos que dura esa escena, la obra nos deja totalmente en claro su salto de calidad, ya que los cambios no son únicamente superficiales, sino que la narrativa es buena. Los 4 capítulos que dura este arco están bastante bien narrados, y esto es algo excepcional, realmente excepcional. O sea, me explico. Esto en circunstancias normales no podría pasar. Cada autor tiene su propia voz literaria. Por más que mejore su técnica, siempre va a escribir de forma similar. Y el problema acá es que Kafka no sabe escribir. Entonces, ¿cómo hace para pasar de escribir un arco en extremo desorganizado a escribir una trama pertinente y bien narrada? Bueno, fácil, es que no lo escribió él. Este arco no es parte del manga, sino que es adaptado de una novela ligera que sirve como apéndice a la obra. Mi teoría es que Kafka entró en crisis, ya estaba publicado y no tenía forma de arreglar este desastre de historia. Porque, nuevamente lo digo, no sabe escribir. Entonces contrató a un escritor fantasma para que escribiese la novela por él. Esta es la única forma en la que puedo explicar un acontecimiento como este. Así que este autor, no Kafka, nos sumerge en un conflicto de hecho algo profundo y filosófico, a través del nuevo protagonista Sakunosuke Oda, quien se destaca por su filosofía de ser un mafioso que no mata. A este además lo dotan con la habilidad de ver 5 segundos en el futuro, por lo que nadie lo puede matar. Por otro lado, el factor de los superpoderes también es reducido. Se centra más en contar bien la historia que en mostrar lucecitas, y dentro de todo lo hace bien. Tiene algunos giros en la trama que están bien hechos y el protagonista en sí mismo concluye su arco con un desarrollo y una redención bien construidas, en relación por supuesto al escaso tiempo con el que la obra contaba. Pero claramente este arco cuenta con sus propios problemas. De hecho, son 2. El primero es que hablan demasiado, sobre todo en el principio. Una trama bien llevada en un medio audiovisual debe ser capaz de explicarse a través de propiamente lo visual y no del diálogo. O sea, sobreexplican todo en vez de dejar lugar al subtexto. Y el segundo problema es el antagonista. Como figura antagónica, se nos muestra a un personaje con diseño horrible, que nada se parece a un mafioso y es sumamente plano. Su única función es ser la antítesis del protagonista. De hecho, tiene hasta el mismo poder. Lo interesante es que desafía su moral, como debe hacer un villano. Pero toda la relación se siente sumamente superficial. Estos 2 personajes no tienen para nada un vínculo formado, solo se pelean porque la trama tiene que avanzar. Por lo que este segundo arco a primera vista nos puede parecer algo muy bueno, pero la realidad es que no lo es. Simplemente está bien, sería algo como un 5 de 10 o un poquito más. Pero el contraste que tiene con el primer arco nos hace creer que es mucho mejor de lo que realmente es. Entonces pasamos al tercer y cuarto arco, que en realidad son 2, pero cuenta como uno. Lo que pasa es que vuelve a escribir Kafka y bueno, no sabe escribir. Pero sí tuvo una buena idea, que fue la de introducir escritores extranjeros a la fórmula, tales como Lovecraft o Edgar Allan Poe. Una idea muy interesante que no creo que haya sido suya, sino de su editor. Pero bueno, otra vez la trama no tiene sentido. No sabemos qué es lo que ocurre, ni cuál es el conflicto central. Más o menos nos dan a entender que la legión de escritores internacionales es más poderosa que la mafia y el club de detectives. Entonces tienen que hacer una alianza para derrotarlos. Pero, nuevamente, el cast de personajes es demasiado amplio y no puede usar correctamente ni a la mitad de ellos. De hecho, son solo 2 los que llegan a la pelea final, que es contra un villano que tuvo 0 desarrollo. Y lo más ridículo de todo es su poder. Es un millonario que incrementa su fuerza cuando se vacía su cuenta bancaria. Sí,
Es real, no exagero. Ese es exactamente el poder que tiene ese personaje. Ay, Kafka. Bueno, entonces al terminar la segunda temporada, lanzan una película. La película no tiene razón de ser. Lo que hace es repetir los dos rasgos característicos de la segunda temporada. Una alianza entre la mafia y el club de detectives, y un personaje que es la antítesis del protagonista. Solo que esta vez hacen una antítesis para todos los personajes de la obra. Una pérdida de tiempo. Entonces entramos en la última temporada, donde repite la fórmula de la temporada anterior. Los primeros capítulos son una elipsis, pero esta vez para contar la historia de Chuya Nakahara, con la diferencia de que no se centra en la historia, sino en tirar lucecitas. Otra vez. La segunda parte de la tercera temporada vuelve a hacer lo mismo, otra alianza entre la mafia y el club de detectives, pero esta vez también se alían con la legión de escritores internacionales. Obviamente para este punto la serie ya no tiene el más mínimo sentido. Kafka no sabe qué rumbo darle, los niveles de poder son absurdos y descontrolados, al punto que se vuelve insostenible. Un personaje es capaz de controlar toda la gravedad a su entorno, pero no puede ganarle a un personaje que prácticamente no tiene poderes. Y la regulación también es pésima. El protagonista logra correr más rápido que la vista humana, pero no puede atrapar a una persona ordinaria. Además de que nunca hay lesiones. Los personajes sufren daños tales como ser atravesados múltiples veces o les explotan granadas en la cara y se levantan como si nunca hubiese pasado nada. Esto desemboca en que el cast de personajes se haya duplicado desde la primera temporada. Ahora son más de 30, ya que Kafka, como toda persona que no sabe escribir, no fue capaz de matar a ninguno de sus personajes. ¡A ninguno! Porque la historia es inexistente e insostenible, y su popularidad solo se sostiene del carisma y los diseños de sus personajes. En fin, Bungo Stray Dogs es una obra desastrosa que solo tiene un arco decente y el resto es una máscara de diseños atractivos que esconde un sinsentido tras otro. 2 de 10. Ah, y por si no quedó claro, Kafka no sabe escribir. Agradezco nuevamente a FinFan por su apoyo. Vos dejame un like si te gustó el video, compartilo con tu amigo fanático de esto para que me odie y no tengas miedo en suscribirte. Hasta la próxima.